Y así se vivió el sismo de Alaska de 7.4 el día de hoy, que se registró y que tuvo una alerta de tsunami en Estados Unidos. Como ven, bastante intenso este padre de familia, pues tratando de sacar a sus hijas durante el sismo. Impresionante lo que se vivió. Y pues bueno, eso es parte de lo que se vive en estas zonas, pues súper sísmicas. Y aquí tenemos otra imagen de lo que serían las inundaciones en China, que bueno, igual en China, por la extensión del planeta, tenemos zonas con muchísima sequía y zonas con tormentas impresionantes. Literalmente hasta en los centros comerciales se ha llenado de agua. Y también vemos una imagen impresionante que nos regala la naturaleza. Esto es una nube iridiscente en Xi'an, en China, preciosísima. Y curiosamente también teníamos una, bueno, espérense, a ver si la encuentro, ya no me acuerdo dónde la dejé, pero vamos a ver esto también, parte de lo del cambio climático, que son estos incendios, pero que también la verdad son parte de la temporada. En California se están viviendo ya 3 o 4 incendios forestales al mismo tiempo, y que bueno, es parte de lo que se vive en verano, aunque la verdad ha estado relativamente tranquilo comparado con otras zonas como en Canadá, donde los incendios ya están de la misma magnitud, o sea, el tamaño del terreno perdido de la misma magnitud que toda Islandia, lo cual ya es bastante impresionante. Bueno, nosotros les reportamos el caso de la desaparición de esta chica de 25 años de Alabama. Su nombre es Carlene Russell y que afortunadamente regresó a su casa bajo su propio pie. Bueno, resulta que esta chica, Carlene, apareció por la puerta principal de su familia, llamó a la puerta y sus parientes pues le abrieron asombrados. Obviamente la llevaron inmediatamente al hospital para una evaluación. Los despachadores del 911 de Hoover recibieron una llamada a las 10:45 p.m. del sábado, o sea de ayer, que decía que la señorita Russell había regresado a su casa. Ahora, ¿qué dicen de su estado de salud? La verdad es que no se ha dicho mucho de esto. La familia y los familiares están muy contentos de que haya regresado después de 2 días de desaparición y dijeron: estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por todos los actos de bondad, generosidad y compasión que han mostrado. Dice: nuestra bebé está a salvo, fue lo que publicó su mamá en Facebook el domingo, hoy en la mañana. Y Carlene, pues se sabe que sus familiares están pendientes. Su novio escribió que no sabía ni qué escribir de lo impresionante que había sido todo este hecho, pero él asegura que ahorita Carlene está pues básicamente peleando por recuperar su vida. Y en el comunicado a la policía de Hoover publicaron que Carlene había sido dada de alta al hospital y que estaba con su familia. Dice: el departamento de bomberos de Hoover la transportó y metió al hospital UAB después de que ella llegara a su casa bajo su propio pie. La trataron y le dieron de alta. Los detectives han acudido a su residencia para tomar declaración inicial a Carlene. Los detalles de esta declaración son parte de una investigación, o sea que no se puede dar información obviamente porque está en curso y que esperan que continúe durante los próximos días. Dice: durante la parte inicial de la investigación, los detectives pudieron seguir casi todos los pasos de Carlene hasta el punto en el que desapareció y confían que este seguirá siendo el caso. Pues bueno, si sigue en investigación, veremos en qué queda, si se da la información que qué fue lo que pasó con esta chica que desapareció de una manera súper misteriosa, aunque después ya se aclaró que el que estaba al teléfono con ella cuando desapareció fue el novio que dice que sí escuchó un grito que él cree que fue de esta chica y luego ya no se escucha nada. Pero bueno, la cuestión es que nadie vio a ese niño por el cual ella se paró, o sea, nadie reportó haber visto un niño en la carretera aparte de ella. No hay reportes de niños perdidos. Muy raro el caso, pero bueno, seguramente en el transcurso de los días sabremos, conforme vaya avanzando la investigación, qué fue lo que vivió Carlene en estos 2 días de desaparición. Bueno, en un acto súper raro, porque no es común que los ucranianos hagan esto, o sea,
que acepten esto. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zulansky, ha reconocido en el día de hoy en una entrevista que sí se han realizado ataques en territorio ruso. Dice, no es nuestro problema y somos nosotros los que decimos cómo matar a este enemigo. Es posible y necesario matar en su territorio cuando estamos en guerra, fue lo que informó en una entrevista para el reconocido medio de Washington Post. Zulansky dijo que todo el armamento utilizado en estas acciones bélicas en suelo ruso es ucraniano y no el equipo militar entregado por sus aliados, remitiendo que, bueno, si saben, cada vez que Estados Unidos, cada vez que algún país de la OTAN da pues armamento, municiones, etcétera, les piden que solamente sean utilizados dentro del territorio ucraniano, reconocido como ucraniano, ¿verdad? Eso también incluiría Crimea, en teoría. Entonces, ellos aseguran, los ucranianos, que solamente se ha utilizado armamento ucraniano 100%, nada de los donados por la OTAN. Dice, por si nuestros socios están preocupados por si usamos sus armas, le diré que usamos las nuestras propias, porque hay que pedir permiso a nadie, porque no hay que pedir permiso a nadie para salvar a mi gente con acciones en territorio enemigo, dijo. Básicamente, pues bueno, lo que pasa es que la OTAN no quiere que se utilice fuera de Ucrania porque no se quiere meter, aunque ya se metieron, ¿verdad?, al 100% en esta guerra, pero los ucranianos pues están en una guerra, no pueden no atacar ciertas zonas rusas donde se hacen llantas para los tanques, donde se tiene armamento, donde se tiene petróleo para lo que es combustible básicamente para todos los vehículos militares. Esos han sido los ataques generalmente de Ucrania dentro de Rusia. Y para no meterse en broncas, bueno, al menos este personaje, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, asegura que solamente se ha utilizado armamento 100% o municiones 100% ucranianas. Digamos que se están lavando las manos. Un tema bien complicado en esta guerra, a pesar de que mucha gente sigue con la idea de que el Puppet Masters es Occidente, Estados Unidos, etcétera, es que Estados Unidos no ha logrado tener acceso al 100% de la inteligencia de Ucrania ni de Rusia, pero la ucraniana ha sido súper cerrada, no confían en darle toda la información a la inteligencia de Estados Unidos y ha sido un tema por lo cual también Estados Unidos de repente vemos cierta desconfianza hacia Ucrania, por ejemplo, en dejarlos entrar a la OTAN o en darle ciertos armamentos o darle los aviones o darle estos aviones F-16 que tanto han pedido. Pero bueno, esta ha sido la manera en la que Ucrania ha decidido manejar sus cartas. Bueno, Elon Musk dio una noticia que la verdad es que no me sorprende, es Elon Musk, pero pues digo que contradice un poco de repente lo que él mismo ha criticado sobre las inteligencias, nada más que bueno, al menos él es abierto, está siendo sincero, a diferencia tal vez de otros dueños de otras redes sociales como Facebook o no sé, TikTok. El día de hoy Elon Musk, bueno, más bien el viernes Elon Musk dijo, presentó su nueva compañía de inteligencia artificial. Aquí les informamos de esto, se llama XAI. Y asegura que su nueva inteligencia estará utilizando tweets públicos de Twitter para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y trabajar con Tesla en softwares de inteligencia artificial. El multimillonario que, bueno, dirige N cantidad de empresas, SpaceX, Twitter, Tesla, Neuralink, y N que se le ocurra, dijo en un chat de estos de audio que tiene Twitter que se llama Space, que su asociación entre empresas tendría un beneficio mutuo, claro, y va a poder acelerar el trabajo de Tesla en capacidades de autoconducción. Musk ya había criticado, de hecho, cuando se estaba dando lo que fue el primer boom de ChatGPT a las empresas de IA, él la criticó muchísimo diciendo que los que están desarrollando la tecnología sin tener en cuenta los riesgos para el ser humano. Sin embargo, pues ya se dio cuenta, pues que él tiene todo, pues que lo va a utilizar. Entonces dijo que por esto el objetivo de XAI es aumentar la comprensión del universo, y la manera de comprenderlo obviamente es entendernos a nosotros como seres humanos, y proporcionará también una alternativa a Microsoft, a Google, a OpenAI para lograr que su inteligencia artificial
que él refiere como la IA pueda resolver problemas como el ser humano. También acusó a todas las empresas de inteligencia artificial de estar entrenando sus modelos utilizando los datos de Twitter de forma que él dice que es ilegal. O sea, las inteligencias de las otras empresas supuestamente, aseguramos, se meten a Twitter y están estudiando el comportamiento de los usuarios. Por eso ha puesto este límite que hemos comentado varias veces, ya no me acuerdo en qué va porque cada rato lo cambia, de quién sabe cuántas publicaciones por día por usuario, porque él asegura que muchos de estos usuarios en realidad son inteligencias que están leyendo una N cantidad de tweets para aprender la forma en la que pensamos, en la que se maneja la humanidad básicamente, aunque hay que asegurar que pues, la mayoría de la humanidad no está en Twitter. Musk ha abogado porque se regule las inteligencias y ha hecho mucho hincapié desde hace mucho tiempo que las inteligencias son peligrosas, aunque él las utiliza en todas sus tecnologías. Y en las noticias pues de México y también de América Latina en general, porque muchos de sus paisanos que nos estarán viendo de otros países, muchos de sus paisanos estarán en esta caravana porque sale lo que será el primer grupo de caravanas de 1,000 migrantes, la mayoría vienen de Venezuela, que partió de la ciudad de Hidalgo en Chiapas, al sur de México, con la intención de llegar a Estados Unidos, pues obviamente a llegar al famoso sueño americano. Y a pesar de que hay muchísimas restricciones migratorias, que Estados Unidos, aunque quitó el famoso artículo 42 o 41, no me acuerdo qué número es exactamente, pues está igual la situación. O sea, si tú te saltas el procedimiento legal, pues te van a regresar a tu país y te van a poner, pues, te vas a estar prohibido entrar a Estados Unidos, me parece que por 5 años. Esta es la primera caravana de migrantes que proviene de Venezuela, que ha ingresado de forma irregular, en el presente año a través de la frontera mexicana con Guatemala. Llegaron a Tapachula y pues descansaron en ese punto y ahora continuarán con su trayecto a Estados Unidos. Al frente de la caravana hay un grupo de migrantes que traen una manta que dice SOS Libertad y Paz y siguen su caminata. Los van, digamos, como protegiendo y también cuidando que no se salgan de la caravana. Pues policías y de la Guardia Nacional los van checando también para que no se vayan y dicen, venimos con un grupo de migrantes pidiendo al gobierno mexicano que por favor se aboque al programa que tenemos acá nosotros. Aquí vamos personas con niños que vendieron sus casas, sus carros, sus negocios, nos traen acá de pueblo en pueblo, queremos que por favor nos den respaldo a migración y que nos lleven de pueblo en pueblo y que no nos lleven de pueblo en pueblo y que nos hacen gastar. Pues básicamente quieren que los dejen en la orilla, ¿no? Pero sabemos que Estados Unidos no, México no lo puede hacer así, se meten problemas con Estados Unidos y de todos modos es complicada la situación para que Estados Unidos los deje entrar. Así que bueno, vamos a ver cuántos logran llegar al otro lado, cuántos llegan realmente a la frontera y cuántos logran llegar de manera que se puedan quedar en Estados Unidos. Recuerden que aquí estamos dándole lo último de la noticia. Nos vemos en un rato más.